Enlazo ahora con el doctor Francisco Abundis. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Leonardo? Qué gusto. Y Luis Miguel González. Luis Miguel, buenos días, qué gusto verte. Es un placer, buen día. Oiga, les pongo un tema que es efectivamente la convergencia entre los dos saberes enormes que tienen ambos, y es el del índice de confianza del consumidor. Por el lado de la economía, mi querido Luis Miguel, pues regresamos a niveles del 17 en lo que tiene que ver con confianza del consumidor. Te pregunto, hay un libro de Terence Moix que tú conociste bien, que decía, no digáis que fue un sueño. Entonces, toda esta esperanza de que la economía iba a cambiar ha sido un sueño entre el 17 y el 20 que se nos ha desvanecido ahora, Luis Miguel. Digamos que las cosas no están saliendo bien. No sé qué tanto el sueño tenía sentido, porque había muchas expectativas muy desbordadas. Si ustedes recuerdan, había expectativas incluso de decir, bueno, en menos de 6 meses o entre 6 meses y un año va a mejorar significativamente el ingreso a mi familia. Pues evidentemente, si no era un sueño, era una quimera. Y del otro lado, con el COVID llevamos 2 meses muy malos en términos de los datos que nos da esta encuesta. Ya la encuesta de abril nos daba un retroceso enorme. Yo no sé si en ese sentido es que terminó el sueño o la realidad ocupó el lugar que siempre ha tenido. Yeah. Paco, ¿tú cómo ves las cosas? Mira, 2 precauciones que hay que tomar respecto a esta medición. El propio INEGI lo advierte. El EDCO, que es esta encuesta telefónica, no es estrictamente comparable con el ENCO, que era la encuesta que venían haciendo cara a cara. Llevan ya 2 mediciones, marzo y esta es la entrega de mayo. Ciertamente la caída respecto al año anterior es la que se ve un poco más grave, 13.2, tanto en abril como en mayo, son datos muy similares, y mayo respecto a abril 1.1. Yo creo que, como bien dice Luis Miguel, probablemente estamos regresando a los 30. Fue un poco el inicio del indicador, del índice que tenía el presidente Peña Nieto, y luego se fue incrementando, fue subiendo hasta niveles de 48, que es donde está el pico. Pero es un dato, como dice Luis Miguel, muy inusual, por lo menos en la serie que nosotros tenemos de expectativas. Digamos, la expectativa de mejora de la economía no la habíamos registrado en las 4 últimas administraciones, de Fox para acá. Entonces, en realidad eran expectativas que no tenían al parecer mucho sustento. El panorama, como bien sabemos y lo saben mejor ustedes, no se ve muy promisorio, pero digamos este indicador que tenemos hoy en 31.1 pues se parece un poco más a los históricos que teníamos. Sí, se parece, está prácticamente en los niveles de finales del 16, así estaríamos. Y bueno, pues por supuesto, si ve uno la trayectoria del índice, desde finales del último trimestre del año, se nos va cayendo hasta llegar a los niveles que están ahora. Oye, esta digamos, es la confianza del consumidor. Por otro lado, las previsiones que van dando a conocer, ayer vimos la de Citibank, etcétera, vimos los datos devastadores, Luis Miguel, de la industria de la construcción, que pierde 30% en un año, tampoco son particularmente alentadores. Sí, con industria de la construcción hay 2 elementos que hay que tener en cuenta. Uno es las restricciones para operar de la industria que tenían que ver con la política de salud pública. Es decir, no era considerada una actividad esencial y por tanto quien quería construir no podía. Una vez que se levanten las restricciones, vamos a ver literalmente cuál es el estado de salud de la construcción. Veremos ya en acción lo que normalmente influye en esta industria, que son expectativas. Ahora sí, expectativas y acceso a financiamiento. Los números reflejan en ese sentido una combinación donde pesa demasiado la restricción regulatoria, es decir, el no poder construir. Creo que de todos modos la nueva normalidad en construcción va a estar en un nivel muy bajo, pues simplemente porque no hay
construir es un acto de fe en el futuro y evidentemente en este momento pues se encuentran en momentos muy bajos. Ya. Oye, pues es todo un tema. Paco, ahí ya lo hemos platicado en varias ocasiones, ¿va correlacionada efectivamente la aprobación al gobierno con la confianza del consumidor y las perspectivas de futuro que comentamos? Para allá iba, Leonardo. Yo creo que no es una regla, suelen estar correlacionadas. Frecuentemente poníamos el ejemplo de lo que ha pasado o lo que venía pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tenían una confianza en el consumidor altísima, donde venían creciendo a más de 3 puntos y el nivel de aprobación del presidente nunca pasó de 44 o 42 puntos. Hoy día está en problemas, está en 38. Casi cada presidente que ha tenido ese nivel de aprobación no se reelige. Entonces, ese era uno, ya no es el caso, eso era antes del COVID-19. Ahora estás seriamente en problemas. Yo creo que sí. Paco, permíteme ir a una pausa, regresamos en un instante. Bueno, estoy conversando con Paco Abundis y con Luis Miguel González. Paco, terminas, por supuesto, estabas hablando de cómo se correlaciona la confianza del consumidor con la aprobación presidencial. Ponías casos de Estados Unidos, pero en México lo normal es que si baja, también baja el presidente, ¿no? Sí, en general sí, pero no es necesariamente regla, suele pasar. Yo creo que dado no solamente en expectativa económica, sino en otras variables, dadas las caídas de las expectativas que estamos observando, va a haber un impacto sobre la aprobación del presidente. Creo que eso va a suceder y es un tema de tiempo para que lo veamos, Leonardo. Ya. Luis Miguel, veía con enorme preocupación que el Banco de México teme que este llamado síndrome de la cabaña, de ya estoy muy a gusto en mi casa y no quiero volver a trabajar, o como una especie de inhibición del ánimo económico, se esté dando en el sector empresarial. Creo que pues todo el mundo tendremos que salir de este pasmo que nos ha generado la pandemia y apostar todo porque este país vuelva a funcionar. Luis Miguel. En el famoso regreso a la normalidad, en realidad es un regreso a una nueva realidad. Si vemos lo que está pasando en otros países, tenemos un menú de diferentes actitudes. Hay desde quienes volvieron a la realidad con un apetito por comprar, por un apetito por volver a lo que estaban haciendo. Es el caso de China en una primera etapa. Tenemos países donde el regreso a la normalidad ha sido mucho más pausado. Es el caso de Francia. Mi impresión es que todavía no sabemos el caso mexicano. Me queda claro que no habrá un regreso entusiasta a los centros comerciales, pero probablemente lo que tiene que ver con el trabajo y actividades productivas, sí veamos una normalización muy acelerada. En buena medida porque necesitamos como país o como trabajadores en un país donde no tenemos una red de protección como tiene Europa, necesitamos lo más pronto posible generar ingresos y volver a algo que sea lo más parecido a lo que teníamos en enero, febrero. Creo que ese va a ser el modelo mexicano, muy restringido en consumo, pero muy activo, yo diría muy acelerado en lo que tiene que ver con actividades productivas. Ya. Muy bien, por Luis Miguel, Paco, se nos acabó lamentablemente el tiempo, les mando un abrazo a ambos. Abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Bueno.